Entonces, bueno, mi nombre es Mara Ipinza, para los que no me conocían. Yo soy ecografista de la clínica alemana hace 10 años ya, y en esta clase, en esta oportunidad, vamos a hablar, es una clase bastante resumida y ojalá diciendo lo más importante y lo más didáctico posible de el ultrasonido patológico de hígado, vesícula, vía biliar, páncreas, vaso, retroperitoneo. O sea, es mucha información en poquito tiempo. Así que lo que hice fue tratar de resumir al máximo, dejar poca materia, pero muchas imágenes para que les pueda quedar un poco más claro de ciertas patologías. Quiero que sepan de que esto es lo más importante y lo más básico que pude rescatar de esta clase, que generalmente es casi un libro y un semestre de enseñanza, ¿ya? Así que vamos a tratar de que sea lo más fácil e entendible posible. Entonces, esto equivale para todos los exámenes, ¿ya? Equivale para cualquier examen de abdomen, más que nada. Y lo primero que siempre es saludar e identificarse, siempre mirar la orden médica, corroborar el ayuno del paciente, porque aquí necesitamos ayuno, a menos que sea solo una eco renal. Y también mirar siempre los exámenes anteriores, porque eso nos puede ayudar a distintas patologías que podía tener el paciente preexistentes. La anamnesis, siempre hay que preguntar por qué le pidieron el examen, si hay algún antecedente quirúrgico, antecedente de enfermedad crónica, los síntomas, etc. Y después ir un poquito más dirigido a la patología o a la pregunta clínica y preguntarle si tiene náuseas, vómitos, fiebre, exámenes de laboratorio alterados, si ha cambiado de coloración la orina, bajado de peso, etcétera. Todo esto los síntomas tienen que ir muy dirigidos a la pregunta clínica que nos hicieron, no sé, pues si es dolor epigastralgia, si es dolor en el flanco izquierdo, si es dolor en el hipocondrio izquierdo, etcétera. En cuanto al ultrasonido de hígado patológico, vamos a ver 4 enfermedades importantes, que son la enfermedad metabólica, el daño hepático, la hepatitis y lesiones focales. Vamos a empezar con la esteatosis hepática o hígado graso, que es la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos. Es multifactorial y generalmente reversible. Se debe a obesidad, ingesta de alcohol, hiperlipidemia, diabetes u otras. La podemos clasificar sobre todo en ecografía en difusa y geográfica, y también en leve, moderada a severa. Ahora vamos a ver a qué se refiere cada una. La hígado graso leve es un aumento difuso o mínimo de la ecogenicidad hepática con respecto al riñón. Nosotros, para poder ver bien el hígado graso, siempre lo comparamos con la corteza renal. Generalmente o en forma normal, el hígado y el riñón la corteza renal tiene una ecogenicidad muy similar, o el riñón un poquito más hipocogénico que el hígado. Entonces, si hay aumento, aunque sea un poquito de la ecogenicidad hepática, podríamos pensar que es un hígado graso leve. Sin embargo, hay pacientes que no tienen riñón derecho, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Tenemos que visualizar otras estructuras, como por ejemplo el diafragma, que debería visualizarse normal en caso de un hígado graso leve, y también visualizar los vasos intrahepáticos, que deberían verse bien. En el caso moderada es un poco más, aumento difuso y moderado de la congenicidad hepática y ligera pérdida de visualización de los vasos intrahepáticos y también del diafragma. Cuando es grave hay un aumento acentuado de la congenicidad, mala penetración del segmento posterior, o sea, apenas se ve el diafragma, y mala visualización de los vasos hepáticos. Vamos a ver, este es un hígado graso leve. Si se fijan, hay un leve aumento de la congenicidad hepática al compararlo con la corteza renal. Vemos que la corteza renal se ve mucho más hipocogénica que el hígado, y se ven algunos vasos, pero no se ve tantos vasos como se vería en un hígado normal, y el diafragma igual se delimita bien, es decir, es un daño, o sea, un hígado graso leve. Cuando es moderado, si se fijan, se ve el diafragma todavía, pero ya los vasos se pierden casi por completo, y hay una marcada diferencia entre la ecogenicidad del riñón, perdón, el riñón y del hígado. Si se fijan acá también se ve bastante mejor que hay una gran diferencia entre la corteza y el parénquima hepático, pero sin embargo, bueno, ahí también los vasos no se ven casi, pero el diafragma se ve completo.
Este es un daño, una estatosis hepática severa. Si se fijan, hay diferencias acá, pocos vasos, pero el diafragma casi se perdió aquí también. Si se fijan, el diafragma se perdió, es un hígado que podemos verlo como macro, porque en realidad cuesta mucho ver un hígado con una estatosis hepática severa. Si se fijan, se pierde todo el diafragma, apenas ni siquiera se ve el riñón, no se ve ninguna estructura. Aquí se ven un poco los vasos, las suprahepáticas, pero se pierde todo el diafragma y todos los vasos intrahepáticos no están. Entonces, esa es una estetosis difusa, o sea, difusa severa. También hay dos cosas importantes que podemos ver en una estetosis hepática, que son las llamadas zonas de respeto. Las zonas de respeto es cuando tenemos un hígado graso difuso, o sea, está lleno de grasa en forma difusa, pero se pueden generar, o sea, cuando esta estatosis va avanzando en el tiempo, se pueden generar zonas de respeto, que son zonas que todavía no tienen grasa, por eso se llaman así, y generalmente están en lugares específicos, como por ejemplo en la fosa vesicular, si se fijan acá, esto es un aumento de congenicidad del hígado, y acá vemos un pequeño hígado normal, por así decirlo. Lo mismo que acá, esta también es la fosa vesicular, y alrededor vemos un hígado que es de menor ecogenicidad, que en realidad es una zona de respeto, que es un poco de hígado normal que todavía queda. Eso, si tenemos estas imágenes y tenemos dudas si es que el paciente tiene hígado graso, esto quiere decir que sí lo tiene. Que tenga zonas de respeto quiere decir que el paciente sí tiene hígado graso. También puede estar en los bordes del hígado y también puede estar en la vena porta o alrededor del hilio hepático, pueden estar estas zonas de respeto. Entonces, si tenemos dudas, les aconsejo buscar las zonas de respeto, porque generalmente aparecen muchas veces alrededor de la vesícula, como se ve acá. Y también podemos tener zonas de grasa focal, que quiere decir de que el hígado graso está empezando y está formándose solamente en una parte. Y como en este caso es anterior a la vena porta. Esta es la vena porta, esta es la arteria hepática, aquí está la vía biliar. Y sobre eso tenemos una zona de grasa focal. Puede estar también adyacente al ligamento falciforme o adyacente al ligamento venoso, ¿ya? Y también puede estar, como aquí les mostré, a nivel de la vena porta. Esas son como las zonas más específicas de tanto zona de respeto y zona de grasa focal. La otra estatosis hepática que tenemos es la geográfica, que quiere decir de que el hígado se ve como manchado de grasa. Si se fijan acá, este es un hígado que se ve hipoecogénico, pero tiene varias manchones de grasa ecogénica. Acá con un transductor lineal se puede ver mejor cómo se ven estos manchones de grasa, aquí también, y este es otro paciente. Lo importante es esto, no confundirlo con tumores o con hemangiomas que también se ven ecogénicos, y que nos puede ayudar de que cuando es hígado graso no hay un efecto de masa con respecto a los vasos suprahepáticos, a los vasos porta, no, el hígado no se ve aumentado de tamaño, es solamente infiltración grasa en el parénquima. Aquí vemos un ejemplo, estos son ejemplos de cuando se respetan cisuras solamente. Por ejemplo, acá vemos todo un lóbulo que es el segmento 4 del hígado normal todavía y toda la parte del segmento 7, segmento 6 y 8 están con infiltración grasa. Aquí también podemos ver cómo todo el lóbulo caudado del hígado está normal y toda la parte del segmento 2 del lóbulo izquierdo, segmento 3 también está con aumento de congenicidad de la grasa. Aquí también vemos cómo esta parte del hígado está normal y acá arriba está súper ecogénico. Ahora, esto siempre se va a ver negro, la parte que es como normal se va a ver mucho más negra que lo normal, porque el contraste entre un hígado graso, que es más ecogénico, y el contraste del hígado normal es mucho, entonces por eso nosotros lo vamos a ver más hipocogénico que lo que realmente es un hígado normal. Pero a esto nosotros lo vemos como estatosis hepática geográfica. No confundir tampoco con un tumor, acá podemos ver cómo se respeta completamente el trayecto de un vaso y no hay efecto de masa, nada de eso. Ahora vamos a pasar al daño hepático crónico, que sus principales causas son el alcohol, consumo de alcohol, la hepatitis crónica y también fármacos. Lo que vamos a ver es una lesión del parénquima hepático, formación de nódulos de regeneración,
desarrollo de fibrosis, compresión de vasos porta y radicales venosos. Es decir, lo que vamos a ver va a ser un hígado mucho más pequeño, de ecoestructura gruesa, heterogénea, como ven acá, se pierde completamente la ecoestructura normal del hígado. Podemos ver ascitis también, que es líquido libre alrededor. Básicamente lo que se hace es una lesión completa del parénquima que va progresando en el tiempo, y es irreversible en este caso. Entonces, como les contaba, es un hígado que es súper heterogéneo. Como se fijan ahí, esto es un traductor lineal, pero se fijan que es completamente un parénquima heterogéneo, acá también, de superficie nodular. Si se fijan, la superficie nodular es más fácil de ver con el traductor lineal, y también verla cuando hay ascitis. Aquí vemos, es una estructura bastante nodular, y también hay una redistribución del volumen hepático. Aquí, como les contaba, tenemos una irregularidad de la superficie. Esta imagen es súper importante cuando tenemos sospecha de daño hepático crónico y no estamos seguros ver con traductor lineal la cápsula hepática. Si se fijan, la cápsula hepática me demuestra inmediatamente que tenemos una superficie nodular en el hígado. Y esto es típico de daño hepático crónico, cuando es un hígado más avanzado y tiene ascitis, vemos cómo se ve. En este caso se ve mucho más demarcado, mucho más fácil de mirar. Miren aquí esta zona, cómo se ve el hígado. Con lo que yo les decía de el volumen que se redistribuye, es súper importante porque cuando empieza el daño hepático crónico, lo primero que va a crecer va a ser el lóbulo caudado. Este es todo un lóbulo caudado. Si fijan acá, miren el lóbulo caudado enorme comparado con el lóbulo izquierdo del hígado. Aquí también vemos un gran lóbulo caudado y un lóbulo izquierdo más chiquitito, y en este también. Pues todo esto es un lóbulo caudado, y acá arriba el lóbulo izquierdo bien pequeño. Y va a disminuir también el lóbulo derecho. Esto es en etapas un poco más avanzadas, pero disminuye el lóbulo derecho, también disminuye el número de vasos, igual como lo veíamos en el hígado graso, empieza a disminuir los vasos. Si se fijan, este es un hígado normal, que tiene vasos acá, y acá un hígado que no tiene casi vasos, tiene solamente una vena hepática. Y hay también un hallazgo importante, que es pérdida del ángulo del lóbulo izquierdo. Si se fijan, este es el lóbulo izquierdo y termina en un ángulo bien puntiagudo. Cuando es daño hepático, termina en un ángulo súper redondeado, como ven acá. Se pierde esa angulación que tiene. Entonces, todos esos detalles nos pueden llevar a pensar en un daño hepático. Estas son imágenes bastante claras, pero cuando estamos en la duda, cuando está comenzando el daño hepático, tenemos que fijarnos si el lóbulo caudado está aumentado de tamaño, tenemos que fijarnos con el transductor lineal si hay alguna superficie nodular, tenemos que fijarnos también si es que hay una pérdida de la angulación del lóbulo hepático izquierdo, o si el lóbulo hepático derecho está disminuido de tamaño. Y también, obviamente, de la ecoestructura, que tiene que estar gruesa, heterogénea, pérdida de vasos, etc. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos con un paciente con diagnóstico de daño hepático crónico? Si el paciente viene, por ejemplo, que están diagnosticando un daño hepático, tenemos que ir a hacer todo lo que yo les dije, o sea, mirar bien el hígado, mirar bien la cápsula, etc. Pero si el paciente ya viene con un diagnóstico de daño hepático crónico y viene a control, generalmente estos controles son cada 6 meses. Entonces acá tenemos que, ya no es necesario demostrar que tiene un daño hepático crónico, porque se sabe eso. Lo que hay que ver bien siempre es los nódulos, o sea, demostrar siempre, obviamente, el daño hepático en modo B, con la superficie irregular, pero también es muy importante evaluar la permeabilidad de la vena porta, porque el flujo de la vena porta se hace cada vez más lento, hay una fibrosis muy importante, y eso predispone a que hay una trombosis de la porta. Por lo tanto, siempre tenemos que revisar la porta con Doppler color. Y muy, muy importante, que hay que descartar lesiones focales, como el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es el tumor que es más frecuente en el hígado, y más del 90% se produce por un daño hepático crónico. Por lo tanto, estos pacientes que vienen en control cada 6 meses, están buscando eso, los médicos, están buscando que descartar un daño hepático crónico, o sea, descartar un hepatocarcinoma en un daño hepático. Si se fijan acá, es un nódulo que igual es difícil de ver, porque tienen que pensar de que esto es una superficie totalmente irregular, heterogénea. Por lo tanto, buscar estos nódulos
es al final un desafío para el ecografista. Pero si se fijan acá, sí se pesquisó, se fue a escáner y ahí está, y vemos que el hígado es súper chico, esto es ascitis, y acá está el nódulo, que era un hepatocarcinoma. También lo que tenemos que hacer es evaluar los signos de hipertensión portal, que eso lo vamos a mencionar a un ratito más. Entonces, como les decía, el carcinoma hepatocelular es la cuarta causa de muerte de cáncer, y la enfermedad hepática crónica de cualquier etiología es el principal factor de riesgo para el hepatocarcinoma. Y el objetivo siempre va a ser la vigilancia activa para poder reducir la mortalidad. Por lo tanto, cada 6 meses nos van a llegar estos pacientes con daño hepático crónico, y nosotros tenemos que tratar de pesquisar estos nódulos, estos tumores, para poder hacerles resonancia magnética, para poder después pesquisar y ver si realmente corresponde a un hepatocarcinoma o no. Y eso, mientras más antes se lo podemos ver, reduce mucho la mortalidad. Por lo tanto, siempre es importante, cuando cada 6 meses que vengan estos pacientes, buscar estos nódulos malignos. Ya. En cuanto a la hipertensión portal es cuando el hígado tiene una fibrosis tan importante en su parénquima que el flujo no puede entrar hacia el hígado, y por lo tanto se empieza a devolver por donde puede. Y tenemos varios signos, que es el calibre de la vena porta, que podemos ver que está aumentada de calibre, y uno de los más importantes son las varices, que esto quiere decir, imagínense acá, este paciente está lleno de varices. Esto es cuando el flujo que tiene que pasar por el hígado no puede, porque el hígado está como una piedra de fibrótico, por lo tanto el flujo de la vena porta se empieza a devolver y empieza a escapar por otros lados para poder volver hacia la vena cava. Generalmente lo hace a través de la vena paraumbilical, que se repermeabiliza, como vemos acá. Este es el lóbulo izquierdo del hígado, está repermeabilizado y lleno de varices también gastroesofágicas. Otro signo de hipertensión portal es la ascitis, que es el líquido que está alrededor del hígado, y la esplenomegalia. Si se fijan ahí, esto es un vaso que es súper grande, mide más de 12 centímetros, que es lo normal. Entonces, los principales signos de daño hepático tenemos la esplenomegalia, que es el vaso grande, este vaso mide casi 20 centímetros, la citis, un hígado muy chiquitito, y la repermeabilización de la vena paraumbilical o colaterales venosas. Si nosotros vemos colaterales, ya sabemos que hay una repermeabilización, que en realidad el poco flujo a lo mejor que le está llegando al hígado no es suficiente, y todo ese flujo tiene que escapar por otro lado para poder volver a la vena cava. Profe, hola, ¿Sí? una pregunta. ¿Esa vena paraumbilical sigue el trayecto del ligamento redondo? Sí, exacto. Está justo a nivel de la vena porta izquierda, y es el ligamento redondo que está como atrófico, y ese es el que vuelve a repermeabilizarse, y desde ahí nace específicamente. Y se va hasta el ombligo. Por eso este paciente tenía una repermeabilización de la vena umbilical. Si se fijan, llega hasta el ombligo todo ese flujo, esas venas gordas, y parte desde el lóbulo izquierdo y se va hacia la pared abdominal, como se ven ahí, hasta llegar al ombligo. Ya, ¿alguna pregunta de daño hepático? Ahora vamos con hepatitis. En cuanto a la hepatitis, es una hinchazón difusa de los hepatocitos, proliferación de las células de Kupffer que reviste los sinusoides, infiltración de áreas portales por linfocitos y monocitos. Es decir, es una inflamación, una infección del hígado viral. La ecografía en estadios iniciales generalmente es normal, o sea, muchas veces no vemos nada, siendo que el paciente sí tiene los síntomas y los exámenes de laboratorio le salieron anormales, pero muchas veces no vemos nada. Cuando vemos cosas, son muy sutiles y hay que ir a buscarlas dirigidamente, como disminución de la ecogenicidad hepática, acentuación del brillo de las triadas portales, hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías iliares y engrosamiento difuso de la vía biliar por edema o de la vesícula también. Entonces, hígado levemente hipocogénico, claro, es muy subjetivo, porque en realidad yo podría decir que podría ser un hígado un poco medio graso, o casi un hígado normal en realidad. O sea, este hallazgo solo por sí mismo no me dice que es una hepatitis aguda.
pero si lo combinamos con que a nivel del hilio tengo adenopatías iliares, y además el paciente está en ayuno y tiene edema a nivel de la vesícula, es muy probable que se trate de una hepatitis aguda. Este signo es súper importante, que se llama en capas de cebolla, que es cuando el paciente tiene una hepatitis y vemos la vesícula así. Estos son traductores lineales, por eso se ven con tanta resolución. Y vemos cómo hay en capas de cebolla alrededor de la vesícula, vemos harto edema de la pared. ¿Se fijan ahí? Mucho edema de la pared, y este es un traductor curvo, y aquí vemos el edema. Entonces, cuando nosotros vemos harto edema de la pared de la vesícula, estamos además eh, frente a un paciente que clínicamente está con ictericia, que tiene los exámenes de laboratorio alterados, y vamos, además vemos adenopatías, un poco de esplenomegalia, el hígado se ve un poco raro, todo eso nos apunta a que hay una hepatitis aguda. En cuanto a las lesiones focales hepáticas, vamos a tener los quistes hepáticos, que son estas pequeñas estructuras que son de diferentes tamaños. Lo importante es que sean siempre anecogénicos, como se ve acá, que tengan refuerzo posterior, que la pared sea casi imperceptible, pueden ser simples o complejos, pueden tener pequeños tabiques, como se ve acá o aquí, pero tampoco van a tener doble color o son totalmente avasculares, generalmente son de origen ductal y van a ser espacios llenos de líquido. Por lo tanto, esto no tiene ninguna ciencia, lo más importante solamente es poder ver si es que hay alguno que sea muy grande, que esté comprimiendo, que tenga contenido dentro, que sea más complejo. Aquí tenemos quistes hepáticos que son más complejos, que en realidad en ecografía nosotros no vamos a poder decir si es que realmente era un quiste o no, a menos que tengamos un examen anterior, que el examen nos diga de que se trataba antes de un quiste y que ahora el quiste se rompió o sangró, y que por eso nosotros sabemos que es un quiste hepático. Entonces acá vemos que este tiene tabique, que parece casi una lesión sólida, y en este caso tiene ecos internos y además está calcificado. Si se fijan, es un quiste calcificado. Este es un quiste hidatídico que se calcificó con el tiempo. Cuando yo vi los exámenes anteriores, ahí me fijé, me voy a dar cuenta de que se trataba de un quiste real y que con el tiempo se calcificó y se puso más ecogénico. En cuanto a la enfermedad poliquística del adulto, vemos un hígado que está completamente lleno de quistes. A veces apenas vemos parénquima hepático. Si se fijan acá, veo solo quistes, apenas veo parénquima. Eh, Aquí también. Y este es un caso, este es un escáner que se muestra mejor cómo se ven todos los quistes ahí alrededor. Este tiene menos quiste, pero también es una enfermedad poliquística, es de origen genético, y vamos a ver múltiples quistes entonces dispersos en el parénquima. Este es el corte anatómico. Muchos pacientes tienen que ser trasplantados del hígado porque a veces en etapas más severas quedan tan poco parénquima que el hígado no está haciendo su función y por lo tanto se forma un daño hepático importante. Con los hemangiomas, estas son lesiones que son benignas, que son bien hiperecogénicas, homogéneas, son avasculares, la pared es casi imperceptible, como vemos acá, como vemos aquí, son chiquititas, son bien delimitadas. Muchas veces el centro del hemangioma se puede ver más hipocogénico, como se ve acá, un poquito más hipocogénico, y son múltiples canales vasculares revestidos por una capa de endotelio, separados y sostenidos por tabiques fibrosos. Eh, son, eh, Son tumores que tienen vasos y que tienen grasa. Por lo tanto, nosotros deberíamos al ponerle doble color, deberíamos ver color. Pero la vascularización que tiene es tan lenta que nosotros generalmente vemos un hemangioma como avascular, ¿ya? Aquí tenemos varios distintos tipos de hemangiomas. Podemos ir de los hemangiomas que sean más grandes, que tengan un centro más hipoecogénico, a hemangiomas más chiquititos, hemangiomas que son completamente heterogéneos, que con ecografía no podemos saber si estos son o no hemangiomas. Hay que hacer una resonancia. Estos son mucho más fáciles de diagnosticar, tienen todos los hallazgos que yo les había dicho, que son ecogénicos, para imperceptible, se fijan ahí.
este también, bien pequeño, acá, este con un transductor lineal, y acá un gran hemangioma que tampoco, más heterogéneo, que es indistinguible de un tumor igual que ese, un tumor maligno. Entonces, al final, estos pacientes que se tienen que ir a hacer una resonancia igual, ¿ya? Con respecto a la hiperplasia nodular focal, esto es una proliferación de hepatocitos normales, no neoplásicos, que están dispuestos de una forma anormal. Entonces, estas son súper difíciles de ver al comienzo cuando uno empieza a hacer ecografía, porque es como hígado normal dispuesto de forma anormal, como dice el enunciado. Vemos un nódulo que es completamente isoecogénico con respecto al parénquima. Podemos ver que infiltra, o sea, que tiene un aspecto de masa, por eso nosotros lo podemos diferenciar un poco. Es la segunda masa hepática más frecuente y es una masa bien circunscrita con cicatriz central y la mayoría son menores a 5 centímetros, pero yo he visto unas que son enormes que ocupan casi todo un lóbulo. Entonces, aquí varios ejemplos. Es una masa súper sutil isoecogénica. Entonces, si se fijan acá, una masa súper sutil. Acá si yo no les pusiera los cursores, súper difícil de ver dónde está. Esta masa también, se fijan ahí, se podría ver un poco que tiene un poco de efecto de masa. Esta se nota un poquito más. Esta con un transductor lineal apenas se nota, pero se fijan que hay un cambio con respecto al hígado normal. Y acá esta también un poco se nota ahí que está haciendo un efecto de masa. Entonces son bastante difíciles de ver, pero cuando nosotros le ponemos el Doppler color, nos queda ya el diagnóstico súper claro, porque son lesiones súper vascularizadas. Y tiene la característica de como tiene una cicatriz central, la cicatriz queda súper vascularizada y es como una rueda de carreta, que le decimos nosotros, que hace vascularización hacia los lados. Entonces hay vasos sanguíneos periféricos y centrales, configuración estrellada, como se ve acá, o en rueda de carreta, arteria nutriente tortuosa central, como se fijan acá, y el patrón en rueda de carreta. Entonces, este es un transductor lineal. Vemos cómo la masa tiene mucha vascularización. Miren esta, acá, si se fijan, la vascularización que tiene la masa es muy distinta a la vascularización normal del hígado, que se ve acá abajo, que es muy poco, comparado con esta masa que tiene la cicatriz central y una forma bien estrellada, como se ve acá. Por lo tanto, cuando yo tengo la duda de este tipo de lesiones, que no son fáciles de ver, siempre tengo que estudiarlas con doble color. El doble color en cualquier masa hepática me hace muchas veces, me ayuda al diagnóstico. No puedo hacer el estudio de una masa hepática sin el doble color, ya eso tiene que quedar súper claro. Aquí vamos a hablar entonces del absceso hepático, que se los coloqué porque creo que igual es importante, porque después van a ver gastrointestinal y muchas de las patologías gastrointestinales pueden estar asociadas a una masa hepática. Y si nosotros tenemos un paciente con apendicitis, diverticulitis, intestino perforado o en endocarditis bacteriana, lo más probable que la masa hepática que estamos viendo nosotros, que es hipoecogénica, heterogénea, sin vascularización, se trata de un absceso, ¿ya? Que es una colección de pus a nivel del hígado que se produjo porque la infección viajó a través del sistema porta y llegó al hígado. Por lo tanto, cada vez que yo tengo un paciente que tenga apendicitis, diverticulitis, que son los más comunes, tengo que volver a revisar el hígado por si acaso descartar o devolverme, si es que nosotros generalmente empezamos por el hígado a explorar, entonces si veo que el paciente tenía esta lesión así bien heterogénea, hipoecogénica, avascular, es muy probable que se trate de un absceso. Y estos obviamente no necesitan una resonancia, sino que necesitan que se controlen con el tiempo después de que pasó la parte infecciosa. El hepatocarcinoma, ya les había hablado un poco, que es una etiología variada, pero generalmente está relacionado a daño hepático crónico y hepatitis. Tiene una estructura súper variable, pueden ser desde heterogéneos, hipocogénicos, ecogénicos, como se ve acá. Tiene un efecto de masa, sí, tienen bordes bastante irregulares y de tamaño variable. Estos son, a la ecografía se ven bastante como feos, digamos, ecográficamente hablando, una estructura bien hipoecogénica, bordes irregulares. Acá vemos que hay una vascularización completamente desordenada, bastante grande, que hace efecto de masa.
Acá tenemos, este es un gran tumor en el hígado, bien heterogéneo. Acá también vemos este tumor que aquí está representado en el escáner. Si se fijan, tiene bordes bien hipocogénicos, bien lobulados, irregulares, y también está asociado a un daño hepático, por lo tanto, que sea un hepatocarcinoma es muy probable. En cuanto a las metástasis, la mayoría de las metástasis llegan a través del sistema porta o de la arteria hepática, pero también se pueden producir por el lado linfático, y muchas veces, o la mayoría de las veces, son múltiples lesiones de distinto tamaño y con presencia de un halo hipocogénico. Esto es patognomónico, tener varias lesiones a nivel del parénquima hepático con este signo en diana, quiere decir de que tiene un halo periférico bastante hipocogénico y el centro más ecogénico. Esto es patognomónico, sí o sí de una metástasis. Pero también las metástasis pueden tener otro tipo de, eh, de, o sea, de coestructura ecográfica. Pueden ser ecogénicas, pueden ser hipocogénicas, pueden en diana, que son las más comunes, como, que son estas, pueden estar también calcificadas, pueden estar quísticas y pueden ser completamente difusas en el parénquima, que ahí ya cuesta mucho más diferenciarlo de un daño hepático o de otra, incluso a veces cuesta diferenciarlo de un hígado graso. Entonces aquí tengo varias imágenes, todas de metástasis. Si se fijan, esta es un hígado con una gran masa que es ecogénica, no se ve tan heterogénea, no se ve tan fea, pero sin embargo en una metástasis. Esto es casi como, parecía un daño hepático, una estructura bastante heterogénea, pero si se fijan tiene múltiples nódulos hipocogénicos, algunos con patrón en diana. Entonces esto eran metástasis. Esta también era metástasis. Estas son imágenes que parecen casi hemangioma, pero en realidad son múltiples, mucho efecto de masa y eran metástasis. Acá también un hígado súper heterogéneo, metastásico. Esta también es una metástasis que está a nivel del lóbulo caudado. Muchas metástasis que incluyen a todo el hígado, y esto es una masa grande que es también una metástasis. ¿Cuál es el principal desafío y aporte como ecografista cuando nosotros nos encontramos con este hígado que está lleno de metástasis? Primero, si nosotros estamos seguros que son metástasis o no, igual hay que mandar a este paciente a hacer una resonancia, se hace la resonancia igual. Pero si tengo que sea la duda, lo que yo tengo que hacer es encontrar el supuesto tumor primario que sea de abdomen pélvico. Muchos de los tumores que hacen metástasis en el hígado no tienen que ver con el abdomen, pueden ser melanomas, cáncer de pulmón, cáncer de mama, pero igual hay que revisar todo bien, con mucho más detalle el abdomen pélvico para que no se nos vaya algún tumor que esté haciendo estas metástasis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Todo el sistema gastrointestinal. Muchas veces las metástasis que yo me encuentro en el hígado vienen desde el colon. Así que hay que revisar el colon bien, hay que revisar el páncreas muy bien, revisar la vesícula, todo lo que esté más cercano, y también si tiene algo en el estómago que podamos ver en la pared. Pero importante es que ojalá no se nos vaya un tumor primario, que después le vamos a hacer la resonancia para ver las metástasis y se van a encontrar con un tumor de 5 centímetros en el colon que nosotros no vimos. Por lo tanto, cuando apenas tenga yo la duda de que sea metástasis o no, empezar a buscar el tumor primario. Eso con hígado, esto es lo más resumido que pude hacer de hígado, con hartas imágenes para que lo puedan revisar después, la clase queda grabada, esta clase yo también se las voy a mandar en PDF para que la tengan, y para que puedan, si quieren complementar el material de apoyo que nosotros mandamos, pero esto, si se aprenden bien lo que yo les expuse en esta clase, ya están con los conocimientos básicos con respecto a patologías hepáticas, ¿ya? Hay más patologías hepáticas, sí, que yo no se las pasé porque en realidad no vale la pena en este caso. Estamos viendo solamente lo más común, con lo que más se pueden encontrar, igual que en la clase que viene ahora, ¿ya? Así que ahora vamos a empezar con las principales patologías de vesícula, vía biliar y páncreas. De vesícula tenemos hartas cosas. Vamos a ir a verla una por una de forma resumida. Tenemos barros biliares, pólipos, colesterolosis, colelitiasis, cáncer vesicular, etc. Aquí estas son todas las patologías, vamos a pasar solamente las más comunes, ya las más importantes que tienen que saber sí o sí. El barro biliar, empezar, que es material particulado de la bilis,
tenemos el factor más predisponente, que es la estasibilidad, quiere decir de que la bilis está muy estancada y generalmente se hace por ayuno prolongado. Es birluminato de calcio y cristales de colesterol. Lo que vamos a ver son ecos de bajo nivel a nivel de la vesícula. Puede ser muy poco, como se ven en estos pacientes, o puede ser mucho más, aquí en este caso asociado a cálculo. Lo más importante es que el barro biliar siempre va a ser móvil, porque esto lo podríamos confundir con un tumor en la vesícula, pero no es un tumor, sino que es barro, entonces tenemos que movilizar al paciente, y no produce sombra posterior, como lo hacen los cálculos, por ejemplo, que ven acá, el barro biliar no produce ningún tipo de sombra, y puede o no estar asociada a litiasis. Con respecto a los pólipos vesiculares, generalmente los pólipos son benignos, son indistinguibles de los adenomas, eso sí, son asintomáticos, pueden ser uno múltiple, y el manejo clínico siempre va a depender del tamaño. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos medir bien el pólipo, porque depende del tamaño del pólipo, si se hace un tratamiento quirúrgico o no. Generalmente sobre los 7 a 10 milímetros es un tratamiento quirúrgico, pero es variable. Sobre los 10 milímetros sí o sí van a sacar el pólipo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, que mide 10 milímetros, este pólipo se saca porque no se puede distinguir que sea un adenoma o un adenocarcinoma, o sea, esto puede ser maligno, por lo tanto no sabemos. Cuando son muy grandes pueden ser malignos, por lo tanto se sacan. Este caso que mide 2 milímetros no le van a hacer nada, además lo van a controlar nomás. Entonces aquí tenemos bastantes imágenes de pólipo. Generalmente son ecogénicos, avasculares, bien delimitados. Acá vemos, miren, este es más chiquitito. Este ya es un poco más grande, que tiene un poco de vasos ahí. Si mide más de 7 milímetros, lo más probable es que se lo saquen. Y este paciente tiene múltiples pólipos. Se fijan, múltiples pólipos, y estos pacientes también se recomiendan sacar la vesícula nomás, por si acaso. Importante que no tienen sombra. No confundir, porque hay algunos que son bastante ecogénicos, los podemos confundir con los cálculos, pero acá no hay sombra acústica posterior igual que el barro, ¿ya? Y no se mueven, pues siempre van a estar adheridos a la pared. Por lo tanto, si yo veo este tipo de imagen, en resumen, la vesícula sí o sí hay que hacerlo con el paciente por lo menos en dos posiciones. Por lo tanto, si vemos que hay una lesión pegada a la pared de la vesícula que no se mueve, que no tiene refuerzo, va a ser un pólipo. Si es muy grande puede ser un adenoma, si es mucho más grande puede ser un tumor de la vesícula. La colesterolosis son cristales de colesterol que están en la pared vesicular, y vemos que son imágenes bien ecogénicas, que tienen cola de cometa, que tienen este artefacto en cola de cometa que se llama, que si se fijan ahí, esto es lo típico patognomónico de una colesterolosis vesicular. No son pólipos porque tienen este artefacto, y son solamente cristales de colesterol o depósitos de colesterol o de lípidos que están a nivel de la pared, ¿ya? Tienen ese artefacto de cola de cometa que los hace que sean más distinguibles de los pólipos o de los otros tipos de patología. La adenomiomatosis es una proliferación del epitelio y de la musculatura lisa formando divertículos intramurales que se llaman los senos de Rokitansky-Astshov, que son estos, que esta es la vesícula, este es el fondo de la pared de la vesícula, y vemos cómo hay un engroseamiento de la pared vesicular, que es musculatura lisa engrosada, con estos senos que se ven acá, y que pueden estar llenos de cristales, generalmente de colesterol, pueden tener hasta cálculo. Esta es la típica imagen, esta es la vesícula, y aquí vemos cómo en el fondo de la pared de la vesícula se ve engrosada, con harto artefacto de cola de cometa, porque es un foco de adenomiomatosis, ¿ya? Generalmente están ubicados en el fondo vesicular, pero pueden estar ubicados en toda la vesícula. Hay distintos tipos de adenomiomatosis, pero le estoy enseñando la que es más común y la que tienen que saber reconocer, ya que es la que está a nivel del fondo de la vesícula. Y si lo vemos también asociado a artefacto de cola de cometa y barro biliar, es adenomiomatosis, ¿ya? La colilitiasis, de las patologías más importantes que nosotros tenemos que evaluar en, en ecografía, vemos que es una imagen hiperecogénica. La colilitiasis son los cálculos de la vesícula, que es hiperecogénica, con sombra acústica posterior, siempre va a tener sombra, eso es lo más importante. Son móviles, pueden ser únicos o múltiples, de tamaños variables, la vesícula siempre va a estar de pared fina, y Murphy ecográfico negativo. El Murphy ecográfico es cuando nosotros
colocamos presión con el transductor a nivel de donde está la vesícula, en el hipocondrio derecho, y el paciente grita de dolor o se queja de dolor. En ese caso, cuando el paciente se queja de dolor, es Murphy ecográfico positivo. En el caso de la colelitiasis, como vemos solamente cálculos que no están produciendo una inflamación todavía, debe ser un Murphy ecográfico negativo, ¿ya? Si yo veo cálculos y hago la maniobra, obviamente sin preguntar al paciente le duele, es solamente ver si el paciente se queja por sí solo. Si no se queja, tenemos un Murphy ecográfico negativo, que es el típico de colelitiasis, y además tenemos que combinarlo con una pared fina de la vesícula, ¿ya? Si se fijan acá, esto es típica imagen de colelitiasis. Ahora, el tratamiento generalmente es quirúrgico, aunque el paciente no le duela, porque tiene mayor riesgo de hacer un cáncer vesicular con el tiempo, ¿ya? Entonces aquí da lo mismo si el cálculo es grande o chico, si son muchos o si es poco. Una vez que ya tenga cálculos en la vesícula, se aconseja el tratamiento quirúrgico. Entonces aquí tenemos varias imágenes distintas, varios cálculos chiquititos con sombra. Acá tenemos microlitiasis, que son muy chiquititas. Este es uno solo, acá también hay otro. También en transversal vemos un cálculo y acá también. Lo más importante que tenemos que hacer es demostrar de que estos cálculos se mueven, que no están hacia el bacinete o hacia el cuello de la vesícula, y que el paciente no tiene dolor, ¿ya? Porque eso significa de que, claro, el paciente se tiene que operar, pero a lo mejor operarse en un mes, en 3 semanas, no es algo urgente. También tenemos una colelitiasis que es un poco más difícil de ver cuando uno está empezando, que se llama la triada de Bess, que es pared, eco, sombra, ¿ya? Que significa que no vemos la vesícula en sí, pero vemos una pared ecogénica, vemos eco y vemos una sombra súper grande a nivel de donde debería estar la vesícula. Y estas imágenes quieren decir de que hay una colelitiasis, que son cálculos que están ocupando completamente el lumen vesicular. Por eso nosotros no vemos la vesícula, vemos solo la sombra. Entonces hay que estar pendientes si es que veo una gran sombra y no encuentro la vesícula por ningún lado. Es muy importante, y además es lo más probable es que esté ante una triada de Bess, que es una vesícula llena de cálculos, ya como se ve en estas imágenes. Si el paciente tiene Murphy positivo, si tiene síntomas, si le duele, si está con ictericia, si tiene vómitos, fiebre, dolor intenso en el flanco derecho, en el hipocondrio derecho, un dolor agudo, aquí tengo que descartar que sea una colecistitis litiásica, porque la colecistitis es una urgencia médica y se tiene que operar de forma urgente, porque si no se produce una gangrena, una perforación de la vesícula, puede producir hasta la muerte. Entonces, es muy importante saber diferenciar de la colelitiasis y de la colecistitis. La colecistitis va a ser siempre un cálculo impactado en el cuello de la vesícula, en el conducto cístico. Vamos a tener edema de la pared vesicular. En la colelitiasis no veíamos edema casi, generalmente sobre 3 milímetros, sobre 4. Si se fijan ahí, miren cómo está de engrosada la pared de la vesícula. El signo de Murphy ecográfico es el más importante. O sea, si veo que en realidad no hay tanto cruzamiento de la pared, por ejemplo, pero veo que el paciente tiene un cálculo impactado en el bacinete y le duele mucho, eso es ya colecistitis aguda, o sea, no es necesario que tenga que tener la pared engrosada. Lo más importante es que sea el signo de Murphy, ese es el más importante. Que puede tener líquido perivesicular y también puede estar asociado a barro biliar, como se ve casi en la mayoría de estos pacientes, ¿ya? Entonces, importante, las dos cosas más importantes. Primero, que hay un cálculo que esté impactado, un cálculo impactado en el cuello que no se mueva. Segundo, que el paciente tenga un Murphy ecográfico positivo. Con esas dos cosas yo ya sé que esto es una colecistitis y que el paciente se vaya a la urgencia. Si el cálculo se mueve y el paciente no tiene dolor, no es una colecistitis, ¿ya? Y si además veo que tiene líquido perivesicular, tiene aumento el grosor de la vesícula, de la pared de la vesícula, tiene barro biliar, el paciente está muerto de dolor, tiene ictericia, o sea, sí o sí estamos frente a una colecistitis. También vamos a ver los cánceres de vesícula son menos comunes porque son tan malignos, tan malos, que a veces ni siquiera los alcanzamos a ver en eco, sino que el paciente se va inmediatamente a
escáner, resonancia o PET, porque a veces hacen metástasis tan rápido que uno ve primero la metástasis antes que el cáncer de vesícula. Es el cáncer más común en las mujeres chilenas después del cáncer de mama. Vemos una masa intramural que puede reemplazar completamente la vesícula, como en este caso, o que sea similar a un pólipo, puede estar asociada a cálculos, como se ven acá, puede ser un pólipo gigante, bien heterogéneo, por eso yo les decía que los pólipos mayores de 10 milímetros operan, puede haber una masa bien hipocogénica, heterogénea. Es importante que están generalmente asociados con el litiasis, puede ser que no como en este caso, pero muchas veces están asociados con el litiasis, por eso los cálculos operan, a pesar de que no den síntomas, es mejor operarlos porque están asociados a cáncer. La mortalidad aumenta con el diagnóstico tardío, lamentablemente tiene muy, muy mal pronóstico el cáncer de vesícula, los pacientes que nosotros vemos generalmente no pasan los 3 meses, y hacen metástasis rápido, y están asociadas con el litiasis, como les decía. En el caso de la vía biliar, cuando tengo obstrucción de la vía biliar, que es lo que vamos a ver ahora, es lo más importante responder las preguntas claves. O sea, si yo veo la vía biliar que está muy dilatada, tengo que responder. Eh, o sea, o están sospechando de una estenosis, o más que estenosis, de una obstrucción de la vía biliar. Tengo que responder si es que las vías biliares o no, y la vesícula están dilatadas. O sea, si la vesícula está aumentada de volumen y si la vía biliar, tanto intrahepática como extrahepática, está dilatada. ¿A qué nivel está dilatada? Y si están dilatadas, ver cuál es la causa. ¿Ya? Lo más importante es saber cuál es la causa. La causa, los cálculos son los más comunes, que estén dilatadas, o sea, que la vía biliar esté dilatada por un factor obstructivo, que sea un cálculo que puede haber migrado de la vesícula o puede haberse generado directamente en la vía biliar. O los tumores, ¿ya? Que pueden ser un tumor directamente en el páncreas, por ejemplo, como acá, un tumor en el páncreas que dilata toda la vía biliar hacia arriba, o un tumor directamente de la vía biliar, como en este caso, que es el tumor de Klatskin, que es el clásico, que es un colangiocarcinoma de la vía biliar. Entonces, 3 cosas importantes que yo tengo que ver cuando tengo sospecha de lesión de la vía biliar es buscar primero la dilatación, después buscar cálculos, buscar el colédoco completo, tratar de seguirlo, ojalá hasta el páncreas, hasta la cabeza del páncreas, y ver si es que hay cálculos, una coledocolitis, que es una urgencia quirúrgica, ya es como la colecistitis. Aunque el paciente no tenga muchos síntomas, esa es una urgencia quirúrgica porque este cálculo puede migrar al páncreas, una pancreatitis aguda, y eso sí es mortal. Descartar de que hayan tumores, un colangiocarcinoma a nivel de la vía biliar, y siempre mirar la cabeza del páncreas, porque ahí desemboca la vía biliar, entonces ver realmente si que hay algún tumor en el páncreas o algo que esté causando un efecto de masa. Entonces, pueden estar relacionadas con enfermedades que causan obstrucción o estenosis de la vía biliar, o también migración de los cálculos desde la vesícula. Entonces, aquí vemos cómo migraron estos cálculos de la vesícula hacia la vía biliar, el colédoco. Es muy importante cambio de la posición del paciente siempre, porque estos cálculos se tienen que mover. La elección de la ventana ecográfica, ojalá del hígado, un poco de estómago, uso de ecografía por compresión, o sea, ir apretando de a poco, y evaluación detallada de la porción distal del colédoco. En este paciente es súper fácil porque esta vía biliar está súper dilatada, es gigante, y tenemos un cálculo ahí que es súper notorio. Pero a veces no es tan fácil, y vemos que ahí esta vesícula tenía unos cálculos chiquititos, y voy siguiendo la vía biliar y veo estos cálculos que a veces son tan chicos que apenas se ve un poco de sombra, y acá nos estoy mostrando con una flecha que son súper chiquititos. Y esto es súper importante porque estos pacientes se van generalmente a una colangioresonancia, o se operan inmediatamente porque, como les decía, estos cálculos son tan chicos que pueden llegar al páncreas. O sea, mientras más chico sea el cálculo, más peligroso es, porque generalmente los pacientes siempre preguntan, ya, pero son muy grandes, son muy chicos, hay hartos o pocos. O sea, aunque haya uno y que sea chico, es mucho más peligroso que hayan 10 y que sean grandes, porque la probabilidad de que obstruya la vía biliar es muy alta. Muchas veces tienen sombra, deberían tener, pero hay veces que son tan chiquititos que nosotros no le vemos la sombra. Por lo tanto, es difícil de verlos, ¿ah? Al comienzo, cuando uno empieza. Lo que hay que hacer es tratar de pesquisar si es que hay alguna dilatación de la vía biliar, si el paciente está con dolor, y en ese caso, si no los veo, mandar al paciente a colangioresonancia con la sospecha de una coledocolitiasis. Acá tenemos más casos, este es el que les había dicho al comienzo, que era una vía biliar súper dilatada,
todo esto es un traductor lineal, todo está en la vía biliar, y aquí hay dos grandes cálculos gigantes. Estos son cálculos más chicos, acá también más chiquititos, y esto es una dilatación de la vía biliar intrahepática. Entonces, si yo veo esta imagen, que está la vía biliar intrahepática dilatada, esa dilatación tiene que venir de alguna parte. Entonces, lo primero que tengo que ver, que es lo más común, sobre todo si está asociado a cálculos en la vesícula que son chicos, es ir a buscar la coledocolitiasis. ¿Ya? Eso es lo más importante. Cálculos chiquititos, dilatación de la vía biliar, ir al colédoco a buscar los cálculos. Si yo no voy a buscar dirigidamente, no los voy a encontrar y se me va a pasar una coledocolitiasis, ¿ya? Esto no es tan común, pero igual se los coloqué, que es el quiste del colédoco, que son varios tipos de quistes, pero es importante que nosotros también podemos ver una dilatación de la vía biliar, pero no le vemos factor obstructivo, y eso es lo más, y mi paciente no tiene dolor, y al final es como un hallazgo. Entonces es bien probable que se trate de un quiste del colédoco, ya que es una anomalía congénita. Tengo un ejemplo, esta es la vesícula, y veo esta es la arteria hepática, y aquí veo la vía biliar, cómo está como súper dilatada de forma difusa, que es una imagen quística, con refuerzo, y esto se trataba de un quiste del colédoco. Ya esto también, si tenemos duda, igual se pueden ir a escáner. Entonces, pero lo importante es no confundirlo con un quiste hepático, por ejemplo, no confundirlo con una doble vesícula o con la vesícula misma, ¿ya? Hay que aquí saber bien anatomía y seguir la vía biliar y darse cuenta que esta imagen quística está dentro de la vía biliar y que corresponde a un quiste del colédoco. El colangiocarcinoma son súper malos, son malos tumores también, muchas veces no los vemos en ecografía, se van directo a rezo porque obstruye la vía biliar, entonces el paciente tiene muchos síntomas. Pero podemos ver un tumor que esté a nivel de la vía biliar, que esté infiltrando el hígado, infiltrando la vesícula. Eso sería con vía biliar y vesícula. Entonces ahora vamos a pasar a páncreas. Nuevamente es lo más resumido que lo pude hacer, lo más importante. Después, si tienen dudas cuando vean la clase de nuevo, cuando lo estén estudiando, nos pueden decir, nos pueden escribir, pero por ahora quiero que se queden con lo más importante, y que después me vayan diciendo las dudas nomás que tengan. Entonces, lesiones del páncreas. Vamos a ver pancreatitis aguda crónica y lesiones focales, tanto benignas como malignas. Pancreatitis aguda es la inflamación del parénquima, la inflamación química del páncreas, como consecuencia de una liberación de enzimas pancreáticas que están activas y están dentro del parénquima. Es decir, es una cuestión fulminante que se necesita. Imagínense las enzimas hepáticas fuera del parénquima o destruyendo el parénquima pancreático. Es totalmente una urgencia quirúrgica. Estos pacientes, o sea, es una urgencia quirúrgica si se trata de un cálculo, y una urgencia médica que hay que tratar a estos pacientes inmediatamente, se van a la UCI y también pueden morirse por producto de una pancreatitis aguda. Por lo tanto, es súper importante verla. La ecografía no es la técnica de imagen como ideal para ver el páncreas. Realmente cuando tienen sospecha de pancreatitis, estos pacientes se van directamente a un escáner o una resonancia, no pasan por ecografía. Es difícil que pasen por la eco. Ahora, puede ser de que tengan síntomas más vagos, que tengan dolor epigástrico, y que se confundan a lo mejor con un cólico biliar, por ejemplo. Entonces, en esos casos van a pedir la ecografía, y ahí nosotros podemos detectar la pancreatitis. Ahora, muchas veces no vemos nada, es igual que la hepatitis, que a veces en los primeros estadios nosotros no vemos un páncreas normal. Entonces, la ecografía no es 100% efectiva para yo poder diagnosticar una pancreatitis, sobre todo en los estadios iniciales. Ahora, lo pueden ayudar los síntomas, que es siempre un dolor epigástrico en cinturón. O sea, al paciente le duele toda la franja del epigastrio, y se le puede irradiar incluso hacia la espalda. Tiene náuseas, vómito, bien importante, ictericia, y o niveles aumentados de las enzimas pancreáticas. O sea, la lipasa, la amilasa están aumentadas por las nubes generalmente en la pancreatitis aguda, asociada a estos síntomas. Es muy, o sea, lo más probable es que estemos ante un paciente con pancreatitis.
¿Qué vamos a ver nosotros? Va a ser el páncreas, cuando vemos pancreatitis, un páncreas muy aumentado de tamaño, como se ve acá, hipoecogénico, bien heterogéneo, el virus puede estar dilatado o no, o también puede estar comprimido, como en el caso de acá, pueden haber áreas de necrosis, hemorragia, es líquido peripancreático, yo creo que es el signo que más vemos, que puede ser, aunque una fina lámina de líquido, eso ya me indica si está la amilasa, la lipasa alterada, si el paciente tiene mucho dolor, si tiene vómito, y de un poco de líquido peripancreático, con eso basta para yo poder sospechar que tiene una pancreatitis por E. Y también líquido libre, o sea, citis. Si veo líquido peripancreático, también veo citis, asociado a los otros elementos que les dije, es muy probable que sea de pancreatitis. Vamos a ver imágenes, si se fijan, estos son pacientes con pancreatitis aguda, que vemos un páncreas súper heterogéneo, no es para nada el páncreas normal que ustedes vieron en la clase pasada, vemos el virus que está un poco dilatado, aquí vemos un páncreas súper grande que tiene harto líquido alrededor, estos pacientes es súper difícil nosotros verlos, o sea, yo me acuerdo que este paciente lo vimos en la urgencia, que venía para descartar si es que había un cálculo en la vesícula o colitiasis, pero muchas veces no nos llegan este tipo de pacientes porque es clínicamente muy evidente que tengan pancreatitis, entonces se van directamente a la UCI a hacer otro tipo de examen y a tratarse. Sin embargo, sí nos pueden llegar los pacientes que vienen a control de la pancreatitis aguda, que son controles post el proceso inflamatorio, cuando ya están dados de alta, para ver si quedó alguna complicación de la pancreatitis, que muchas veces son estas masas inflamatorias que son pseudoquistes. Entonces, se forman estos pseudoquistes porque el cuerpo trata de englobar las enzimas hepáticas, y es una forma de que el cuerpo mismo pueda contener esta como inflamación. O sea, gracias a esto muchas veces los pacientes se salvan, ya que el mismo cuerpo trata de contener la inflamación y hace estas colecciones líquidas que son pseudoquistes. También pueden haber derrame pleural, el paciente puede tener ascitis, pero son más raros. O sea, lo más que nosotros vemos son los pseudoquistes. Que aquí vemos pseudoquiste, acá tenemos un gran pseudoquiste, que no podemos identificar si sea un pseudoquiste, que sea un nódulo que sea necrótico. Entonces, se va a COC escáner y ahí se hace el diagnóstico. Ahora, esto puede ser un quiste pancreático, pero la única forma que nosotros lo diagnostiquemos como pseudoquiste es que nosotros tengamos el antecedente de que el paciente tuvo una pancreatitis, ¿ya? Pueden ser entonces complejos, pueden tener calcificaciones, pueden disicar el parénquima o los órganos adyacentes, esto es más raro, también pueden producir peritonitis por rotura, que también es más raro. ¿Cuál es el objetivo que, como ecografista, cuando estamos ante un paciente con una sospecha de pancreatitis aguda? Lo más importante es no solo ver el páncreas, sino que ver la vesícula. Ya tenemos que ver y detectar o descartar que el paciente tenga cálculos en la vesícula o en el colédoco. Eso es lo más importante. También descartar un tumor, ¿ya? Se puede ver acá la inflamación del páncreas, se vea por un tumor que está comprimiendo la vía biliar, y eso hizo una pancreatitis secundaria. Por lo tanto, tenemos que descartar cálculos y tumores. Líquido peripancreático, como yo les decía, es buscar el líquido, porque es unas finas líneas de líquido que a lo mejor no las voy a ver a primera vista, por lo tanto, tengo que ir a buscar dirigidamente. Y seguir las complicaciones, que son las más inflamatorias, como yo les decía, que la mayoría son los pseudoquistes. Evaluar el conducto de Wirsum y también evaluar posibles complicaciones, como la trombosis. Si se acuerdan, en el daño hepático crónico, también yo les decía que había que descartar que haya una trombosis de la porta. Acá es lo mismo, o sea, tengo que descartar también trombosis de la porta, ya que el producto de cualquier inflamación también se puede ver afectado. En la pancreatitis crónica, estos son distintos procesos, o sea, el paciente puede tener mucha pancreatitis aguda a lo largo de su vida, y eso después hace que el páncreas produzca una pancreatitis crónica, que se vea mucho más chico el páncreas, que se vea heterogéneo, y lo más importante que nosotros vemos es que esté lleno de calcio, ya que el páncreas se empieza a calcificar. Como ven acá, se empieza a calcificar el páncreas, se puede dilatar el conducto de Wirsum y también se puede llenar de cálculos del Wirsum, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el antecedente de un paciente que ha sufrido hartas pancreatitis, es importante
ver que tiene un páncreas que sea de menor tamaño, que tenga hartas calcificaciones, que tenga dilatada la vía biliar, o también descartar cálculos dentro del conducto, y un páncreas chiquitito, ¿ya? En cuanto a los quistes pancreáticos, esto a diferencia de los otros quistes que vamos a ver después en la clase de riñón el miércoles, o los quistes hepáticos que no necesitan mayor estudio, no necesitan nada más, en el páncreas es muy distinto. Cuando nosotros vemos un quiste en el páncreas, primero hay que preguntarle al paciente si tuvo un antecedente de pancreatitis, porque eso puede ser un pseudoquiste. Si no tuvo antecedente, ese quiste que se ve súper benigno, que tiene refuerzo, que es chiquitito, igual hay que mandarle a hacer una resonancia al paciente, porque hay tumores en el páncreas que son quísticos, por lo tanto, ante todos los quistes en el páncreas se controlan. Todos los quistes se controlan, se ven por resonancia, a pesar de que sean muy chiquititos y benignos, ¿ya? Y sobre todo si yo no tengo exámenes anteriores. Si no tengo exámenes anteriores para comparar. Muchas veces son congénitos, son asintomáticos, controlar por qué no sabemos si son benignos o no, ¿ya? Aquí vemos tres distintos tipos, acá muy chiquitito, anecogénico con refuerzo, que no tiene ningún aspecto de malo, pero así todo hay que controlarlos bien, y hay que descartar, y hay que hacer una resonancia, ya eso es importante que se queden con eso. Hay algunos que son quistes un poco más complejos, que pueden tener un poco de contenido, si se fijan acá, pero ninguno de estos era quistes. Este es un tumor no funcionante y este es un cistoadenoma. Por eso yo les decía de que a todos los nódulos, tumores, quistes que estén dentro del páncreas hay que seguirlos con otras técnicas de imagen, sea escáner o sea resonancia, ¿ya? Lo importante para nosotros como ecografistas es detectar la masa, detectar de que haya un quiste, que haya un nódulo, y con eso estamos, ¿ya? Porque no es necesario que nosotros sepamos de qué se trata. De hecho, el paciente sí o sí se va a ir a un examen complementario, pero lo importante es que nosotros lo podamos ver. El adenocarcinoma ya el cáncer más malo del páncreas. El 70% está en la cabeza, menos mal, porque cuando está en la cabeza del páncreas hace síntomas más rápido porque tiene la vía biliar. Entonces obstruye la vía biliar, el paciente le da ictericia, le da dolor y se puede pesquisar más rápido. Pero hay un 5% de estos tumores que están en la cola, y al estar en la cola estas masas pueden crecer mucho, pueden no dar ningún tipo de síntoma y dan metástasis y son irresecables, y el paciente no dura mucho, tiene una expectativa de vida de 3 a 6 meses, porque tiene solamente tratamientos paliativos, no hay nada que hacer. En cambio, cuando está en la cabeza, este paciente se puede salvar, pueden hacer una operación de solo la cabeza del páncreas, pueden salvarle los vasos, la vía biliar, etc. Puede incluso estar todo el páncreas lleno de un tumor. Acá es súper importante ver siempre la vía biliar, porque si yo veo que la vía biliar está dilatada y veo esta masa bien hipocogénica, o sea, es muy, muy probable que sea un tumor del páncreas que esté comprimiendo la vía biliar, como en este caso. Las de la cola es más difíciles de ver porque el páncreas muchas veces no se ve entero por ecografía, es difícil de mirar, y si es un paciente delgado, si tengo una buena ventana acústica y veo esta imagen de un nódulo bien heterogéneo en la cola del páncreas, hay que hacer una resonancia y buscar metástasis. Chicos, esto es bien importante igual, porque una vez que yo vea un tumor en el páncreas, me devuelvo al hígado otra vez, porque tengo que revisarlo con más detalle para ver si se me pasó o no una metástasis. La mayoría de estos tumores de páncreas hacen metástasis hepática, así que hay que ir a buscar dirigidamente la meta. Eso con páncreas. Entonces ahora vamos a pasar a lo último, que es vaso y retroperitoneo, ¿ya? Cuanto al vaso, muy cortito, porque generalmente vemos pocas cosas en el vaso. Lo que nosotros más podemos pesquisar y lo más importante es el aumento de tamaño del vaso, que es la esplenomegalia. Y muchas veces el diámetro como máximo es de 12 centímetros, y por sobre 13 ya decimos que es una esplenomegalia. Ahora depende mucho de la contextura del paciente, porque si el paciente mide 1,90 m o mide 2 metros, y tiene un vaso de 12 o 13 centímetros, eso es completamente normal.
Pero si vemos una abuelita de 90 años, de 1,30 m, o sea, que tenga un vaso de 12 centímetros, es totalmente anormal. Por lo tanto, hay un método que es bien primitivo, pero yo creo que es el que más sirve, que es el método del globo ocular, que se llama. O sea, si yo estoy haciendo la exploración y veo y percibo que solamente mirando el vaso que está grande, el vaso está grande. O sea, es una esplenomegalia. Antes de medirlo, porque yo estoy mirando al paciente por completo, o sea, estoy viendo cómo está el tamaño de los riñones, veo cómo está el tamaño del hígado, entonces si yo veo, me parece, tengo la percepción, mirando el vaso por ecografía que está grande, el vaso tiene una esplenomegalia. Es como el método más, igual obviamente sean en ecografistas más experimentados, eh, pero con el tiempo uno lo ve, o sea, yo miro y yo sé que ya hay una esplenomegalia antes de medir. Al principio obviamente hay que medirlos todos, pues, así me da más la confianza. Es multifactorial, el vaso se puede aumentar de volumen por muchas cosas, por infecciones, neoplasia, hipertensión portal, etcétera, muchas cosas. Tenemos lesiones focales benignas igual que en todos lados, que son los quistes. A los quistes no se le hace mucho, igual que el hígado, a menos que sean heterogéneos, que sean calcificados, que sean más complejos, ¿ya? Pero generalmente deberían ser así, una masa quística con refuerzo, sin pared, completamente anecogénica, como se ve acá también, chiquitito, con refuerzo. Algunos más complejos que pueden estar acá haciendo calcificaciones alrededor o que tengan detritus en su interior. Los hemangiomas se ven igual que en el hígado, se ven imágenes ecogénicas, avasculares, en el parénquima, si se fijan, se ve todo completamente, pueden ser únicas, pueden ser múltiples, de todas formas, todos los nódulos, a menos que sean quistes, pero todos los nódulos en el vaso igual se estudian con otros métodos, ¿ya? Porque muchas veces no sabemos de qué se tratan, solamente con la ecografía. Los traumas, estos sí son importantes, porque el paciente viene porque se cayó en bicicleta, se pegó con el manubrio, por ejemplo, en el flanco izquierdo, o tuvo una, no sé, pues se quebró las costillas. Y quieren descartar de que haya un trauma en el hígado, o sea, en el vaso, que es de lo más común, o sea, los órganos que más en accidente de tránsito, los que más se afectan es el vaso. Y podemos tener un trauma directo, que vemos acá como bien heterogéneo el vaso, podemos tener un poco de líquido alrededor del vaso, podemos tener hematomas subcapsulares, y hay que revisar si es que hay líquido libre. Eso es súper importante, revisar los flancos, el espacio de Morrison, si hay líquido libre, si hay líquido libre con ecos a su interior, que puede ser hemoperitoneo, y también revisar la parrilla costal por si es que hay alguna fractura costal. Entonces, paciente que tenga un trauma abdominal, el órgano que más tenemos que revisar es el vaso. Este es el caso de una niña que se cayó en la nieve, que vemos que el vaso tiene una estructura súper rara, que es media pseudonodular, y esto fue, no sé, un golpe de menos de 2 horas, entonces está recién el vaso haciendo como esta inflamación, y este paciente se fue a escáner y vemos cómo en el escáner se ve que el vaso está súper roto, o sea que está lleno así de hematoma, que hay una laceración súper evidente, si se fijan acá también. Y este paciente vemos que es un vaso también que perdió toda su estructura normal y vemos cómo se ve acá un gran, o sea, se ve una laceración y además el vaso está completamente hinchado, perdió su forma y esto se asocia a un traumatismo que tuvo el paciente y en estos casos tenemos que buscar líquido libre, tenemos que buscar hemoperitoneo y también buscar fracturas costales. Las lesiones focales malignas, difíciles, raras de ver, pueden ser desde metástasis, pueden ser linfomas, pueden ser miles de cosas, eh, pero la vemos como pueden ser nódulos hipocogénicos, como se ven acá, heterogéneos, estos pacientes sí o sí se van a ir a un examen complementario. Lo importante es siempre revisar bien el vaso, descartar primero que no tenga un trauma, descartar que no tenga lesiones focales y verle el tamaño. Ya esas son las 3 cosas que tenemos que ver. Y con eso ya se decide si el paciente se sigue estudiando, por ejemplo, si tenemos una esplenomegalia, lo más probable es que el paciente se controle por ecografía nomás, pero si le vemos lesiones focales,
o le vemos, por ejemplo, un trauma, estos pacientes van a seguir estudiando, ¿ya? Luego de eso puede ser de que, no sé, pues el paciente se ve que era un hemangioma, que era un tumor, y ahí se vaya controlando por ecografía cada 6 meses para ver si avanza o no de tamaño. Entonces, por eso es súper importante nosotros siempre ver los exámenes anteriores, porque estos pacientes ya tenían estos nódulos, pueden ser que ya los tenían de antes, no es una lesión nueva, por lo tanto hay que controlar el tamaño más que mandar al paciente a resonancia o escáner. Ahora vamos a pasar al retroperitoneo, que ya es lo último que nos queda. El retroperitoneo se extiende desde el diafragma hacia la pelvis, se sitúa entre el peritoneo parietal, anteriormente y la fascia transversal, posteriormente. Todo esto es el espacio peritoneal, ¿ya? Tenemos varios subespacios dentro del retroperitoneo, que es el espacio pararrenal anterior, que es este que está alrededor del riñón, el espacio pararrenal posterior, que es este de acá, el espacio perirrenal y el espacio de los grandes vasos. Es importante que ustedes sepan qué es lo que, eh, cuáles son los órganos que están dentro del retroperitoneo, que son los que tenemos en este esquema, que son el riñón, los grandes vasos, la aorta, la cava, el páncreas, el colon, el uréter. Esos son los órganos que nosotros tenemos que revisar, que están dentro del retroperitoneo, y que también los espacios que están alrededor de estos órganos, para poder descartar si es que tiene alguna masa o cualquier cosa. Entonces, ¿cuáles son los aspectos a evaluar? Masas, eso es lo primero. Masas, desplazamiento de estructuras normales, por ejemplo, si veo la aorta desplazada con una masa, o sea, si está alrededor de la aorta la masa, sé que está dentro del retroperitoneo, porque la aorta está dentro del retroperitoneo. Invasiones tumorales, asimetrías, englobamiento de estructuras normales por algún tumor, o pérdida de la anatomía normal. Entonces, por ejemplo, muchas veces las lesiones del retroperitoneo son tan grandes que nosotros ni siquiera sabemos de dónde vienen. No sabemos si vienen del páncreas, si vienen del riñón, si están dentro del retroperitoneo flotando, por ejemplo. Lo más importante es primero saber si es que está dentro del retroperitoneo, y para eso tengo que ir buscando los vasos, es lo más fácil, ¿ya? Si está desplazando los órganos, si está desplazando la aorta, si desplaza el riñón, y en el caso de que yo venga y me encuentre con esta masa, es bien importante medirla, demostrar al menos en 2 dimensiones, evaluar si tiene presencia de aire, calcio, la relación que tiene con los otros órganos. Podemos decir, no sé, porque tal vez no estamos 100% seguros que sea del páncreas, o sea del vaso, o sea del riñón, por ejemplo, pero está entre el riñón y el páncreas, por ejemplo. O está alrededor del vaso, o sea, está alrededor de la aorta, alrededor de la vena, cava. Tenemos que ver si es fija o móvil, determinar la congenicidad interna que tenga la masa, y también estudiar el flujo sanguíneo, pues si la masa está vascularizada o no. Las masas retroperitoneales en sí mismas están originadas solamente en el espacio retroperitoneal y están fuera de los órganos. O sea, nosotros descartamos, o sea, evaluamos todos los órganos y vemos que no se trata ni del riñón, ni del páncreas, ni de la aorta, ni de la vena cava, que todas las estructuras, ni del colon, que las estructuras retroperitoneales están normales. Entonces ahí nosotros podemos decir de que esto es solamente una masa retroperitoneal. La mayoría, cuando nos encontramos con una masa de este tamaño y de esta forma, puedo decir que el 80% son malignos, la mayoría son sarcomas retroperitoneales, y el ultrasonido va a tener un papel relacionado más con la primera detección, o sea, con detectar este tipo de masa y la estructura de ver si es que las otras estructuras retroperitoneales, los otros órganos, están o no comprometidos. Entonces aquí vemos esto, un paciente que tenía un sarcoma abdominal, una masa flotando en el retroperitoneo súper grande, heterogénea, hipocogénica, que se ve acá, que está alrededor del riñón, si se fijan, alrededor del riñón y la aorta, y que además le vemos una metástasis hepática. El linfoma es el tumor maligno más frecuente del retroperitoneo, y como dato siempre está alrededor de la aorta. Esta es la aorta, y todo esto está como englobando a la aorta.
Entonces, si yo veo una masa alrededor de la aorta de este tamaño, lo más probable es que sea un linfoma. Puede ser una adenopatía, pero es muy probable también que sea un linfoma si la está englobando, ¿ya? Se afecta a los ganglios paraórticos, el 14% se representa como una masa retroperitoneal como la que vemos acá, y como yo les decía, una masa de tejido hipocondríaco que rodea la aorta. Eso nos podría servir como para identificar. Ahora, nosotros no le vamos a poner en un preinforme que el paciente tiene un linfoma, lo vamos solamente a sospechar, vamos a decir de que hay una masa que está englobando la aorta, ya, porque puede ser cualquier cosa, y ese paciente se va a ir igual a hacerse otro estudio. Lo otro que nosotros vemos generalmente son las linfoadenopatías, que son adenopatías que están alrededor de los vasos. Y eso los tenemos que medir, los tenemos que evaluar, y nunca una adenopatía retroperitoneal es normal. Pueden haber porque estamos hablando de un cáncer, por ejemplo, de colon, puede haber un cáncer hepático, puede haber un cáncer ovárico, pueden haber cáncer de cualquier cosa, o puede haber solamente adenopatías por reactivas, o sea, que sean productos de infecciones nomás. Entonces, pero de todas formas ninguna es normal, ¿ya? Los ganglios van a estar aumentados de tamaño, suelen ser redondeados u ovales, pueden ser benignos o malignos, como les decía. Más, tira más para el lado que sea malo, que sea un engrosamiento más cortical, medio heterogéneo, que haya ausencia de lilio, que estén los vasos desplazados o deformados, como se ve acá, que está la aorta por cualquier lado, está desplazando los vasos. Y como yo les decía también que son adenopatías metastásicas de cáncer renal, testicular, ovárico, prostático, etc. En cuanto a los grandes vasos, la aorta siempre la revisamos, en el retroperitoneo es una parte que siempre va de nuestro protocolo es parte de nuestro protocolo de abdomen. Vamos a estudiar toda la aorta, los ejes longitudinales y transversales. Vamos a ver que es una estructura tubular, anecogénica, con paredes ecogénicas, es pulsátil, se localiza generalmente a la izquierda de la línea media, y es importante saber los diámetros de la aorta, que no es más de 2,3 en hombre, más de 1,9 en la mujer, la arteria ilíaca no más de 1,5 centímetros, y igual siempre va a variar con la edad, porque a mayor edad se aumenta un poco porque se distiende un poco las paredes de la aorta. Pero esta es la aorta normal, ¿cierto? Entonces podemos estudiar hasta su bifurcación, podemos estudiar su salida del tronco celíaco con la mesentérica inferior, podemos estudiar siempre el transversal, aquí está la salida de las arterias renales, el longitudinal completa, la podemos estudiar con doble color, o sea, hay que estudiar la aorta entera. La patología que siempre nos encontramos es la teromatosis aorta, que son placas de calcio que están en la pared de la aorta. Vemos cómo se ve acá la aorta media calcificada, con sombra hacia posterior. Cuando estos calcios son muy grandes pueden incluso causar una estenosis, pero es raro porque el estrechamiento de la aorta es súper raro. La aorta es un tremendo vaso grande, entonces lo más que vemos es ateromatosis, ¿no? Aneurisma de la aorta abdominal, esto sí es importante, lo tenemos que evaluar, lo tenemos que medir, lo tenemos que pesquisar. Es una de las cosas más importantes que tenemos que ver si es que cuando estamos evaluando la aorta, es ver si está dilatada. Vemos que muchas veces hay una dilatación fusiforme de la aorta que puede estar asociada a un trombo en las paredes, pero generalmente el flujo sigue. Ahí vemos que hay flujo normal dentro de la aorta, pero igual es importante porque estos pacientes son más propensos que se puedan hasta romper si crecen mucho los aneurismas. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de aneurismas. Vemos que la aorta está súper dilatada, aquí dilatada con trombo mural, también está dilatada, tienen las ilíacas ahí, bien dilatadas. Lo mismo ocurre acá, que vemos una aorta completamente distinta a la que les había mostrado. Pueden estar fusiformes, pueden ser mucho más, o sea, llegar hasta las ilíacas incluso. Y con respecto a eso, lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con una dilatación de la aorta es medir la aneurisma. Si el aneurisma, mientras más grande sea, más riesgo de rotura tiene. Y les digo que una rotura de aneurisma, casi ningún paciente sobrevive a la rotura de la aorta. Estos pacientes no alcanzan ni siquiera a llegar a la clínica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tratarlos antes que se rompan. Y para eso hay que identificar cuáles son los riesgos
para que se rompa un aneurisma, y esto es que sean más de 5 centímetros. Cuando el paciente tiene un aneurisma mayor a 5 centímetros, la probabilidad de que se rompa es muy grande, por lo tanto hay que operarlo. Ya la tasa de mortalidad es súper alta. Y lo otro que tenemos que saber o tenemos que evaluar es dónde está ubicado el aneurisma. Y para eso siempre vamos a tener las arterias renales de referencia. Siempre tenemos que saber buscar la arteria renal y ver si el aneurisma está suprarrenal, quiere decir de que está sobre las arterias renales, que está justo yuctarrenal, o sea, a nivel de las arterias renales, pero no las engloba, o está infrarrenal. Los más comunes son los infrarrenales y son los más fáciles de operar, pero hay que saber cuándo están yuctarrenales o suprarrenales, porque estos tienen un abordaje quirúrgico distinto y son más complicados. Entonces, dos cosas. Primero, ver el tamaño del aneurisma. Si mide más de 5 centímetros, se opera este paciente en una emergencia. Si es suprarrenal o infrarrenal. Con eso ya es suficiente y ver también si tiene un trombo mural. Si tiene calcificación, si tiene trombo, dónde está y cuánto mide. Entonces aquí tenemos un trombo mural, si se fijan que está alrededor de la aorta, se ve, aquí está la aorta, se ve todavía que hay flujo alrededor y el trombo mural. Generalmente se trata en pacientes, o sea, aparecen en pacientes que tienen aneurismas de gran tamaño, ya que empiezan o de larga data, que están formando estos tipos de trombos. Acá vemos cómo está la luz de la aorta y cómo hay un gran trombo mural alrededor. ¿Se fijan acá igual? Aquí también, este es la aorta con un gran trombo mural. Lo más importante es medirlo acá, es saber si esto tiene sobre 5 centímetros para poder operar a este paciente, porque no podemos llevar una emergencia quirúrgica. Estos pacientes tienen mucho riesgo de que se rompan y, no, como les digo, o sea, estos pacientes no sobreviven a una rotura de la aorta. La disección es mucho más rara de ver, la vemos poco, sobre todo en ecografía. Cuando tienen disecciones generalmente se van a escanear al tiro, pero si toco la oportunidad de verla, vamos a ver cómo, primero la disección es una separación de las túnicas de la aorta por una laceración, o sea, vemos que la aorta tiene dos lúmenes, uno que es falso y uno verdadero. El falso, que se produce porque se rompió la pared de la aorta y se empezó a disecar, y creó un falso lumen, y el lumen verdadero, que es donde tenemos la sangre que va hacia los tejidos. Lo que vemos nosotros en ecografía es la creación de un flap intimal, que se llama, que es esto, que es la aorta, y vemos una membrana que está dentro de la aorta. Si se fijan acá, esta es la aorta, y vemos como hay un flap intimal que separa la aorta en dos lúmenes. Entonces, generalmente vamos a ver ambos lúmenes con flujo. Puede ser que el lumen falso se trombose. El flujo que sea anterógrado o que va hacia los tejidos, que lo vemos siempre en rojo, es el verdadero, y el otro, que puede estar rojo o azul, va a ser el lumen falso. Importante solamente diagnosticar que hay un flap intimal, que sea una disección, o controlarla, porque muchas veces estos pacientes no se tratan, o sea, pasan por la UCI, los tratan de estabilizar hemodinámicamente, pero después los operan y el flap intimal queda ahí. Es importante también ver esto ya se hace más en un Doppler abdominal, pero es ver si están comprometidas, la disección compromete a las arterias que están alrededor, por ejemplo, las arterias renales, las mesentéricas, si es que también, porque muchas veces esta disección de la aorta se va hacia las arterias renales y también las diseca. Por último, la vena cava. Vamos a ver lo más importante de la vena cava, que son las trombosis. Nosotros también evaluamos la vena cava. Cuando evaluamos el retroperitoneo transversal, vemos la aorta y la cava al lado. Entonces, siempre hay que descartar que hay una trombosis. Ya los trombos crónicos también pueden calcificarse en cuanto a la vena cava. La vemos siempre aumentada de calibre, y cuando es una trombosis de larga data, vamos a ver colaterales, así múltiples vasos alrededor de la cava. Entonces este es el hígado, aquí vemos la cava abajo y vemos como hay un trombo flotante, en esta imagen igual. Se ven aquí hay flujo, pero acá está el trombo. Aquí un trombo, y en el escáner vemos que está la aorta y acá está la cava llena de trombo.
Lo más importante cuando nosotros vemos un trombo en la vena cava es descartar que no venga de los riñones, porque el origen más probable es siempre renal. Por lo menos en mi caso, que llevo 10 años haciendo ecografía, todos los trombos de la cava han sido de un tumor del riñón. Entonces, lo primero que tengo que ver en este caso, por ejemplo, ya fui a buscar el riñón y el riñón izquierdo, que es el que más afecta, o el derecho, igual cualquiera de los dos, veo un tumor en el riñón. Después del tumor, estoy viendo cómo ese tumor infiltra la vena renal y a través de la vena renal llega a la vena cava. Ya aquí está, este es el riñón, acá está el tumor, y veo cómo el tumor sale por la vena y llega hacia la vena cava, ¿ya? Entonces, una vez, lo primero que tengo que hacer cuando yo veo este trombo en la cava es ir a buscar un tumor en el riñón, o al revés. Si veo un tumor en el riñón, estoy revisando y veo un tumor, tengo que ir siempre tengo que descartar si es que el trombo se fue a la vena, siempre, y descartar de que no hay un trombosis a la cava. Ya eso es lo más importante en cuanto a la cava, o a la exploración abdominal día a día. Entonces, este otro ejemplo, este también un paciente con que uno está viendo el hígado y se ve este trombo ahí abajo flotando. Esto es un trombo, le coloco color y ahí veo cómo está el color alrededor del trombo, y en transversal veo cómo está el trombo en la cava. Entonces, viendo eso, si empecé con el examen viendo el hígado y me muestro eso, recuerden siempre ir a revisar bien los riñones. Al revés, si es que el paciente era medio gordito y no pesqué mucho la vena cava cuando estaba mirando el hígado y me encuentro con estos riñones que están con tumor, veo siempre la vena renal y de ahí me voy a ver la vena cava, ¿ya? Ese es como el tips más importante que nosotros hacemos. Por eso yo les digo que el examen, siempre la eco abdominal es un examen que es difícil de hacer y hay que ir como improvisando en el examen. O sea, uno va siguiendo su protocolo, pero siempre tiene que ir dirigido más o menos a dónde podría ir el paciente. O sea, estoy empezando por el hígado y veo un tumor en el hígado, pues ese tumor puede ser por un daño hepático o también puede ser por una metástasis. Entonces ahí tengo que ir a buscar bien el colon, tengo que ir a buscar el páncreas. Si hay una dilatación de la vía biliar, tengo que ir a ver el páncreas bien, tengo que ir a descartar algo en la vía biliar, tengo que descartar algo en la vesícula. Si veo, por ejemplo, este mismo en la vena cava, tengo que ir a ver los riñones. Si veo un tumor retroperitoneal, tengo que evaluar bien los vasos. Si tengo un aneurisma, tengo que ver si el aneurisma va hacia las arterias renales, si que tiene trombo. Entonces, al final, depende mucho del paciente. Siempre nosotros tenemos que revisar todo, pero siempre enfocarnos a la pregunta clínica. O sea, si el paciente tiene dolor en la fosa iliaca izquierda, y a revisar lo que está en la fosa iliaca izquierda con más detalle y a ir complementando. O sea, no tengan miedo a que uno se tenga que devolver a revisar de nuevo el hígado, que realmente se nos haya pasado algo, porque lamentablemente en ecografía el que no busca no encuentra. Si yo no voy dirigidamente a buscar algo, no lo voy a encontrar la mayoría de las veces. Entonces, si estoy sospechando algo, tengo que ir a buscar. Y eso sería, chicos, la clase de hoy. Así que muchas gracias por su atención. Quedo atenta si que tienen alguna duda. Lo más probable es que las dudas surjan después de la clase, cuando ya la revisen con calma. Esto es yo creo que lo más importante de eco abdominal, desde lo más resumido que se podía, pero espero que les sirva. Quedo atento si que tienen alguna duda. Em,